Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro reporte semanal. Uno de los objetivos de la política cambiaria es ser efectiva en términos de comunicación. En la medida en que los objetivos y los instrumentos no estén claros para todo el mundo, la efectividad de la política cambiaria se vuelve un poco más difusa. Y eso es algo que, sobre todo en las últimas semanas, pero especialmente a partir de febrero, en donde hubo ciertos cambios en la política cambiaria de Argentina, es un factor que se empezó a acentuar de manera bastante significativa. Concretamente, durante el segundo semestre de 2020, el tipo de cambio en general siguió de manera bastante cercana la evolución de la inflación y ahí el objetivo parecía ser mantener el tipo de cambio real. Esto es algo que con matices y probablemente con alguna diferencia menor se mantuvo durante esos 8 meses, hasta decíamos recién febrero de este año, pero a partir de febrero, en donde el ministro Guzmán y no el presidente del Banco Central anunció de que la tasa de devaluación hacia adelante no debíamos pensarla como de la misma manera que lo que había sucedido en los primeros 45 días del año. La tasa de devaluación empezó a bajar y hoy está en niveles mínimos. De hecho, en la última semana está rondando el 20%. Niveles que, por cierto, son bastante menores a lo que está corriendo la inflación actual. Entonces, el objetivo de tipo de cambio real claramente no, ya no corre. El objetivo de acumulación de reservas, que es algo que naturalmente uno puede pensar que va a estar incluido en una economía que está sometida a un fuerte cepo y que tiene costos bastante importantes en términos de actividad económica, tampoco parece ser el objetivo primario hoy, porque cuando uno mira la evolución de las reservas internacionales, lo que advierte es que el Banco Central es efectivo a la hora de comprar o de intervenir en el mercado cambiario, que afortunadamente la escasez de divisas no está siendo un tema de preocupación hoy, pero eso no se traduce en acumulación de reservas, sobre todo de reservas netas, por el hecho de que el Banco Central está interviniendo a través de la compraventa de títulos públicos, interviniendo para estabilizar el tipo de cambio de contado con liquidación o tipo de cambio paralelo o financiero. Entonces, a partir de ahí nos preguntamos si esto, que es una estabilidad notable que hemos visto en los últimos meses, sobre todo desde el principio de año, y que es algo muy llamativo para el tipo de cambio de Argentina, esta estabilidad, no se ha vuelto un resultado exitoso, podríamos decir, de la política cambiaria oficial. Y si esto es así, ¿en qué medida podría llegar a continuar hacia adelante? Y si es deseable que continúe hacia adelante. Uno lo puede pensar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del macroeconómico, de la deseabilidad o de las bondades que puede tener este régimen, la verdad que son bastante dudosas, digamos, porque en definitiva, decíamos recién, el hecho de que la economía esté sometida a un cepo tiene costos importantes en muchos aspectos, pero especialmente en actividad económica y especialmente en el dinamismo que tiene, o los costos que tiene para el dinamismo de las exportaciones, algo que a una economía relativamente cerrada como es la Argentina le cuesta caro en términos de crecimiento potencial. Pero por otro lado, lo que podemos advertir es que de esta manera no se acumulan reservas y al no acumularse reservas vuelve mucho más difícil la salida del cepo. Entonces, parados en este punto uno puede pensar, bueno, ¿cuánto tiempo más y cuáles son las razones que puede tener el gobierno como para poder seguir con esto? Y claramente en un año impar, en un año electoral como es el 2021, las razones de la estabilidad cambiaria claramente están asociadas con la posibilidad de tener un mejor desempeño electoral. Entonces, la pregunta que nos hacemos en este reporte semanal es en qué medida el gobierno, si este finalmente es el objetivo revelado de la política cambiaria, en qué medida lo puede sostener más allá de lo que es el segundo trimestre del año, que es el trimestre
en el cual la estacionalidad de la liquidación de exportaciones es mayor y entonces este objetivo se vuelve un poco más fácil de cumplir. Y aprovecho entonces para darte la bienvenida, Fran, y extenderte la pregunta, porque estuviste trabajando en el cálculo un poco más fino, digamos, de hasta qué punto le dan los tiempos, las reservas y las variables como para poder llevar este objetivo hasta octubre, cuando en principio es que están agendadas las elecciones, ¿no? Sí, primero algo más general, que es este objetivo, esta disyuntiva entre el objetivo de acumular reservas y controlar la brecha, eh, medio como que en el segundo trimestre va a pasar desapercibido, probablemente porque justamente la estacionalidad de las exportaciones, las liquidaciones del agro y demás, le van a dar los dólares necesarios probablemente al gobierno para que pueda seguir interviniendo en la brecha y controlarla. Pero digamos, esa disyuntiva va a empezar a materializarse o a emerger justamente pasando o empezando el segundo semestre, digamos, nuevamente el segundo semestre como un hito importante en la macro. Bueno, ahí el cálculo que hicimos simplemente para saber si el gobierno, primero antes que nada, nos preguntamos en el informe si tiene sentido que el gobierno se posicione o priorice el objetivo de estabilizar la brecha. Vos recién decías, desde el punto de vista macro, quizás no es lo mejor, pero en el informe lo enfocamos desde un punto de vista mucho más pragmático, que es político, y la verdad es que se ve que los gobiernos que llegan con brechas subiendo, digamos, a elecciones, claramente no les va bien. Entonces, desde ese punto de vista práctico puede llegar a tener sentido que priorice ese objetivo. Y la respuesta es, bueno, entonces si quiere, ¿realmente podrá hacerlo? Bueno, y ahí lo que nos planteamos es un ejercicio que es conceptualmente, bueno, ¿cuáles son las fuentes de oferta de dólares que tiene el gobierno? Básicamente está comprando en el MULC dólares, pero después hay dos fuentes de demanda, que es básicamente el pago de deuda a organismos y la recompra de bonos. Siendo muy conservadores con el superávit en el MULC que compra el Banco Central, asumiendo que es igual al promedio de 2012-2015, la verdad es que en ese sentido el Banco Central podría seguir manteniendo el actual ritmo de venta de dólares para controlar brecha y llegar a octubre con un nivel de reservas de alrededor de 1.000 millones de dólares por debajo, reservas netas por debajo del actual. Entonces, el Banco Central podría tener poder de fuego para controlar la brecha hasta octubre, incluso siendo conservadores con el superávit del MULC. Si encima, además, tenemos en cuenta que este año hay factores que nos permiten ser un poquito más optimistas que el promedio de los años de cepo, porque hay una cosecha más buena, porque los precios de las materias primas son muy altos, porque el déficit de turismo fundamentalmente va a estar contenido porque no se puede viajar, básicamente. Entonces, ahí la verdad es que al Banco Central podría incluso hasta duplicar sus esfuerzos de intervención en la brecha y llegar a octubre con un nivel de reservas en torno a los 3.500 millones de dólares, que es un nivel súper bajo, probablemente tenga que vender oro para hacerlo, pero que técnicamente, si el gobierno tiene como objetivo eso, eventualmente podría hacerlo, ¿no? Con lo cual, digamos, algo que nosotros hemos discutido y es que en los años impares, en los años electorales, típicamente vemos una apreciación del tipo de cambio real, acá pensado como se mide el tipo de cambio real, que es con el tipo de cambio oficial. En este año, y por estos instrumentos, uno le podría agregar también una apreciación en términos de tipo de cambio financiero o contado con liqui, lo cual tiene consecuencias prácticas bastante concretas, digamos, en términos de posicionamiento de activos, ¿no? A favor del peso, Exacto, quiero decir. exacto. Ahí ¿En qué medida, conceptualmente. en qué medida ves vos ahí, en qué medida ves vos ahí que eso está descontado en los precios o no? La verdad es que a nuestro entender y por lo que mostramos en el informe, no está del todo descontado. Tengamos en cuenta que si la brecha se mantiene estable, entonces matemáticamente, digamos, el contado con liquidación va a evolucionar al mismo ritmo que lo va a hacer el tipo de cambio oficial, que en nuestro sendero, digamos, sería aproximadamente 13% de acá hasta septiembre.
y la inflación claramente va a ir por encima de eso. Nosotros tenemos 19, pero va a estar seguramente por encima de eso. La tasa de interés va a dar, si uno la va componiendo 6 meses, también da un retorno alrededor de 18%. Entonces, vamos a ver que si este escenario se da, los rendimientos de los activos en pesos, si los medimos en dólares, van a ser positivos. Después, además de toda esta secuencia del devengamiento, comparándolo con inflación o tasa, también están las valuaciones de los bonos en sí, que como últimamente, el último mes, sufrieron un golpe bastante importante en términos de sus valuaciones, la verdad es que nosotros vemos algún espacio para que haya alguna apreciación de capital. Tengamos en cuenta que seguramente los meses que vienen y los trimestres que vienen van a ser trimestres donde el Banco Central va a empezar a tirar mucho más pesos a la calle porque tiene que financiar el déficit, y eso en general tiende a ser favorable para los bonos en pesos. Entonces, eso por un lado, y además este año, a diferencia del anterior, llegamos con una posición mucho más limpia de inversores no residentes, o sea, hay muchos menos inversores no residentes queriendo salir, con lo cual creo que por ese lado podemos ver alguna reacción positiva y retornos en dólares de los bonos en pesos. Un año electoral con un sesgo favorable para los pesos. Eso es una novedad, digamos, en términos de por lo menos lo que fue el desempeño de los últimos años. Súper interesante y sobre todo, como bien marcabas recién, a partir de la corrección de los últimos 15, 20 días que tuvieron sobre todo los títulos ajustables por ser, pero todas las curvas de pesos, esto se da, digamos, este cambio de contexto se da con un buen punto de entrada, así que es una buena oportunidad para aprovecharlo. Bueno, de esto y seguramente de algunas otras cosas más que van a poder ver en detalle se trata nuestro reporte semanal de hoy, así que los invitamos a leerlo, está disponible en la página. Muchas gracias, Fran, súper interesante como siempre y nos vemos la semana que viene. Gracias, buen fin de semana.